Un padre soltero con dificultades repara la caravana de un desconocido. Resulta ser una famosa multimillonaria que escapa de los focos de atención. El viento aullaba afuera como un animal herido, atravesando los árboles y haciendo vibrar las ventanas de la pequeña y vieja casa. La lluvia golpeaba contra el techo en oleadas, y cada ráfaga de viento sacudía la frágil estructura con una fuerza inquietante. Dentro, la luz de la habitación de Mia era tenue y parpadeante, proyectando sombras suaves sobre el desgastado suelo de madera. Isen se sentó en el borde de la cama de su hija, quitándole suavemente el cabello húmedo de la frente. Su respiración finalmente se había estabilizado, su pequeño cuerpo estaba acurrucado bajo las sábanas, felizmente inconsciente de la tormenta que rugía afuera. Su teléfono vibró agudamente en la mesita de noche. Dudó antes de responder. Número desconocido. Hola, dijo con voz tranquila y cansada. Una voz de mujer se escuchó temblorosa en la línea. Disculpe la tardanza, lo sé, pero necesito ayuda. Mi techo tiene muchas goteras y el agua está entrando a raudales en mi dormitorio. Creo que está a punto de derrumbarse. Isen parpadeó, levantándose lentamente, con la mano libre apoyada en el marco de la ventana mientras un relámpago iluminaba brevemente el cielo. ¿Dónde estás?, preguntó. Ella le dio la dirección. Frunció el ceño. Estaba lejos, cerca de las afueras del pueblo, prácticamente en las colinas, un lugar donde vivía poca gente. Lo siento mucho, dijo, mirando a Mia, que se removió levemente en sueños. Tengo una hija aquí. Ella solo tiene 6 años y no puedo dejarla sola. Además, está lloviendo muy fuerte ahí fuera. No atiendo llamadas de emergencia a estas horas. Hubo una pausa, luego su voz, más suave ahora, casi un susurro. Por favor, tengo miedo. Estoy solo y el techo cruje como si fuera a caerse en cualquier momento. No sé qué hacer. Escuchó el pánico en su voz, la sutil desesperación entre las palabras. Entonces, justo detrás, el inconfundible sonido del agua goteando rápidamente y el viento aullando a través de una grieta. Lo siento, repitió. Espero que encuentres a alguien cerca. Y luego colgó. Isen se quedó allí por un momento, mirando el teléfono silencioso en su mano. La culpa se instaló casi inmediatamente. Se dijo a sí mismo que era la decisión correcta. Él tenía que estar allí para Mia. Él era padre ante todo y conducir por allí era peligroso. Él ni siquiera conocía a esta mujer. Podría estar exagerando o peor aún, podría ser una estafa. Pero su voz resonó en su cabeza. Tengo miedo. Estoy solo. Fue a la cocina a servirse un vaso de agua, pero se encontró parado junto a la ventana, mirando la lluvia caer con más fuerza ahora, cortando lateralmente a medida que el viento aumentaba. Los relámpagos volvieron a iluminar el cielo, dejando ver cómo las calles habían comenzado a inundarse en los bordes. Caminó de un lado a otro, se sentó y se levantó de nuevo. Sus ojos seguían vagando hacia la habitación de Mia, hacia el suave resplandor debajo de su puerta. Aún podía oír su respiración. Pero entonces vio su rostro. No de Mia, sino de ella, de la mujer. Él ni siquiera sabía su nombre. Solo el sonido de su voz, frágil, como alguien que contiene las lágrimas mientras intenta mantener la calma. Y la imaginó sola en una casa oscura, con el techo gimiendo encima de ella y la lluvia derramándose. ¿Y si estaba herida? ¿Qué pasaría si el techo se derrumbara? Y él fue el único que contestó. Maldijo en voz baja. En cuestión de momentos, agarró su abrigo, sus botas, su linterna y sus llaves. Se deslizó en la habitación de Mia, la besó en la frente y le susurró algo al oído. Luego, la levantó con cuidado y la llevó a través del patio hasta la casa de su vecina, la señora Thompson, una maestra de escuela jubilada que adoraba a Mia como a su propia nieta. Ella abrió la puerta en camisón, sorprendida. Ann, ¿está todo bien? ¿Puedes cuidar a Mia un rato?, preguntó sin aliento. Alguien necesita ayuda. Es serio. Sin dudarlo, asintió,
tomando al niño dormido de sus brazos. Claro, ve. Se giró sin decir nada más y corrió hacia su camioneta, empapado al instante por la lluvia. Arrancó el motor, con los limpiaparabrisas chirriando contra el parabrisas, y salió a toda velocidad a la carretera. No la había llamado, no le había dicho que venía, pero venía. El pueblo se alejaba tras él. Las farolas se dispersaban al llegar a las afueras. El agua se arrastraba por los bordes de la carretera. Los árboles se doblaban con la fuerza del viento. Sus faros atravesaron la tormenta lo justo para ver el camino de grava hacia donde lo dirigía el GPS. La casa apareció a la vista, oscura, medio oculta tras arbustos descuidados, con una tenue luz brillando desde una ventana del piso superior. Apagó el motor y salió, con el corazón latiéndole con fuerza. El viento cerró la puerta de golpe tras él. Mientras corría hacia la casa, pensó de nuevo en su voz en el teléfono, en el miedo que transmitía, en la fragilidad. No sabía quién era, pero de una cosa estaba seguro, no podía dejar que se enfrentara sola a aquella tormenta. La casa se encontraba en las afueras del pueblo, enclavada entre frondosos árboles y ondulantes colinas, apenas visible a través de la cortina de lluvia. Reinaba el silencio. Demasiado silencio. Ni farolas, ni vecinos cercanos, solo el viento aullante y el pesado golpeteo de las gotas de lluvia contra el tejado rompían el silencio. Dentro, la luz parpadeante de una única lámpara proyectaba largas sombras danzantes sobre la pequeña sala de estar, donde ya se habían empezado a formar charcos en el suelo de madera. Aria estaba de pie al pie de la escalera, empapada de pies a cabeza, con un impermeable fino pegado al cuerpo. Le temblaban las manos mientras agarraba la lona de plástico y un rollo de cinta adhesiva. Había hecho una docena de llamadas, a vecinos, contratistas, incluso al teléfono de un manitas local, pero o bien se negaron o no cogieron el teléfono. Cuando Isen finalmente contestó, solo para decir que no, algo en su interior se quebró. No quedaba nadie para llamar. Estaba sola. Con un aliento decidido, subió las escaleras hasta el ático, donde un enorme agujero en el techo dejaba entrar la furia de la tormenta. El viento aullaba por la abertura, levantando tejas sueltas y haciendo que los escombros se deslizaran por el suelo. La lluvia caía a cántaros, empapando el aislamiento y dejando el suelo resbaladizo y traicionero. Aria tragó saliva con dificultad y salió al borde del tejado. Había hecho cosas más locas en su vida, pero nunca tan imprudentes. Aún así, la desesperación apaciguó su miedo. Se movió con cuidado, agachándose, usando ambas manos para extender la lona sobre la sección rota. Cada ráfaga de viento amenazaba con levantarla del techo como un trozo de papel. Buscó la cinta adhesiva, pero justo cuando se inclinaba hacia adelante, su pie resbaló sobre las tejas resbaladizas. Perdió el equilibrio. Un grito agudo atravesó la tormenta cuando su pierna se torció torpemente y golpeó un soporte de hierro que sobresalía cerca de la chimenea. Un dolor le subió por la pantorrilla. Se agitó tratando de se contuvo, pero la gravedad ya había ganado. Resbaló, rodando por la pendiente del tejado. Justo entonces, un par de brazos fuertes la sujetaron en mitad de la caída, y el impacto la dejó sin aliento. Isen llegó justo a tiempo, apenas había salido de su camioneta cuando la vio recortada contra el cielo tormentoso, deslizándose hacia el peligro. Sin dudarlo, corrió hacia la casa y subió por la escalera del ático. Su impulso los llevó a ambos al borde, y se estrellaron contra la hierba crecida. La caída fue amortiguada por la tierra húmeda y la maleza espesa, pero el aterrizaje fue brusco. Rodaron separándose, gimiendo. Isen se incorporó primero, secándose las lágrimas de los ojos. ¿En qué demonios estabas pensando?, espetó, con voz aguda, casi presa del pánico. Aria hizo una mueca, agarrándose la pierna. No tenía elección. No tenías elección, repitió incrédulo. Subiste a tu tejado en medio de una tormenta. No podía esperar. Ella, gritó, con la voz quebrada.
Nadie más me ayudaría. Isen abrió la boca para responder, pero se detuvo. La miró. La miró de verdad por primera vez. Tenía el pelo empapado y enredado, la cara pálida y manchada por la lluvia. Temblaba, abrazándose. Y en sus ojos había algo crudo. No miedo, ni ira, solo agotamiento. No era imprudente. Estaba sola y desesperada. Se levantó lentamente y le ofreció la mano. Vamos, vamos a entrar. Ella dudó, pero la tomó. La ayudó a ponerse de pie, sujetándola con cuidado mientras se examinaba la pierna herida. Hizo una mueca y casi se cae de nuevo, pero él la sujetó. Esta vez no se resistió, apoyándose en él. De vuelta dentro, Isen la sentó en el sofá y rápidamente cogió una toalla del baño. Se agachó a su lado, secándole los hombros y envolviéndola con otra toalla. Ya se te está hinchando el tobillo, dijo, inspeccionando su pierna. Aterricé en ese soporte de hierro. Ella murmuró. Sentí como si me explotara la espinilla. Bueno, no fue así, dijo. Tienes suerte. Esbozó una sonrisa amarga. Afortunado no es una palabra que use mucho últimamente. No respondió de inmediato. Tenía la mandíbula apretada. No debería haber dicho que no antes. Es culpa mía. Arya levantó la vista, sorprendida por el cambio de tono. No sabía lo mal que estaba. Continuó. Y tengo que pensar en mi hija. Pero debería haber venido. Asintió suavemente. Lo entiendo. Tienes a alguien que depende de ti. ¿Yo? Nadie se daría cuenta si este lugar se volara. Isen se recostó, con los brazos apoyados en las rodillas. Te equivocas. La tormenta seguía golpeando el techo, pero el agujero estaba ahora tapado por la lona, aunque apenas. Todavía tendría que volver a subir y terminar el trabajo. Pero por ahora, permanecieron sentados juntos en silencio, con el peso de la noche oprimiéndolos. Finalmente, Arya susurró, gracias. Por atraparme. Le dedicó una media sonrisa. De nada. Intenta que no se convierta en una costumbre. A pesar de todo, el dolor en la pierna, la tormenta de afuera, el persistente escozor del rechazo, rió suavemente. Y por primera vez en mucho tiempo, no parecía que el mundo se estuviera derrumbando por completo. Dentro de la pequeña sala de estar, tenuemente iluminada, la tormenta de afuera seguía azotando las ventanas. Pero dentro de las paredes, algo más suave había comenzado a asentarse. Isen se agachó cerca de la vieja chimenea de ladrillo, jugueteando con leña húmeda y cerillas. Le tomó varios intentos, pero finalmente una suave llama comenzó a parpadear, proyectando un resplandor ámbar por el espacio. El calor se coló lentamente, ahuyentando el frío que se aferraba a su ropa y piel empapadas. Arya estaba sentada acurrucada en un sillón enorme, con una gruesa manta sobre los hombros. Su pierna estaba apoyada en un cojín, y su cabello aún se pegaba a sus mejillas en mechones húmedos. Sostenía una taza humeante de té que Isen había preparado, más agua caliente que otra cosa. Pero el gesto bastó para aliviar el temblor de sus manos. Isen la miró mientras avivaba el fuego. Tienes suerte, dijo, con la voz más baja, más pensativa. Podría haber sido peor ahí fuera. No me siento afortunado, murmuró Arya. Pero gracias por venir. No respondió de inmediato. Solo asintió y se hundió en la silla frente a ella. Su postura era tensa, como la de alguien que no está acostumbrado a estar quieto mucho tiempo. El silencio entre ellos se prolongó. No incómodo, solo tácito. ¿Tu hija? Preguntó Arya en voz baja. Mía, ¿verdad? La mirada de Isen se suavizó. Sí, tienes 6 años. Chico brillante, más inteligente que yo, probablemente. Tienes suerte de tenerte. Esbozó una media sonrisa, de esas que nunca llegaron a sus ojos. Intento con su madre. Murió al dar a luz. El rostro de Arya cambió al instante,
Su expresión se transformó en una silenciosa compasión. Lo siento. Fueron complicaciones repentinas durante el parto. Estuvo sana hasta esa noche. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Vivíamos en la ciudad por aquel entonces. Tenía un buen trabajo, ingeniero civil, grandes proyectos, incluso rascacielos. Pero después de que ella falleciera, no pude mantener la compostura. No con una recién nacida. Así que lo dejé todo. Volví aquí. Acepté cualquier trabajo que pude conseguir. Fontanería, tejados, trabajo de coches, cualquier cosa que me permitiera estar cerca de casa. Aria lo observó, apretando los dedos alrededor de la taza. Eso es, mucho. No tenía elección, dijo. No quería que una niñera la criara. Quería que reconociera mi cara cuando abriera los ojos. Apartó la mirada, flexionando la mandíbula mientras miraba fijamente el fuego. Solía tener sueños. Ahora solo. Tengo una esperanza cada noche. Que duerma hasta la mañana. Que esté a salvo. Que haya hecho algo bueno por ella ese día. Durante un largo rato, Aria no dijo nada. Simplemente lo observó, a ese hombre rudo que la había rescatado de su azotea y ahora estaba sentado frente a ella, cansado pero firme. Algo en su forma de hablar, directa, tosca, sin reservas, la conmovió más de lo que esperaba. Nunca conocí a mi padre así, dijo en voz baja. Isen levantó la vista. Eso fue poderoso, exitoso. Todos sabían su nombre. Pero cuando era niña, me preguntaba si él siquiera conocía el mío. Me puso este nombre, Aria, por una ópera que le encantaba. Pero nunca me miró como si fuera una persona. Solo otra prueba de su legado. Esa es una forma terrible de crecer, dijo Isen, con la voz más suave. Huí de todo. El dinero, la presión, la gente que solo me veía como un billete para algo. Compré este lugar con un nombre diferente. Sin asistencia, sin conductores, solo silencio. Quería sentirse normal por una vez, aunque eso significara sentarse bajo la lluvia con el techo roto. Isen se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. No pareces la mayoría de la gente rica que he conocido. No quiero serlo, respondió ella. Y eres la primera persona que me ha mirado esta noche y no me ha preguntado a qué me dedico, quién soy o cuánto gano. Rió secamente. No me diste precisamente la oportunidad. Aria sonrió un poco tímidamente. Es cierto. La miró un momento más. Aria Lane, repitió. Bueno, supongo que ninguno de los dos está exactamente donde pensábamos que estaríamos en la vida. No, dijo ella, con voz más suave. Pero tal vez eso no sea tan malo. El viento de afuera empezó a amainar un poco. El furioso martilleo de la lluvia se convirtió en un ritmo más constante. Isen se levantó y se estiró, mirando hacia el ático. Tendré que volver arriba y asegurar mejor esa lona. Aguantará toda la noche. Pero yo no. Confía más allá de eso. Aria asintió, apretándose más la manta. Ten cuidado. Dudó antes de salir de la habitación. Luego miró hacia atrás. No estás tan solo como crees, ¿verdad? Sus ojos lo siguieron mientras salía. El fuego crepitaba tras ella. Un calor leve pero constante crecía en él. Se recostó en la silla. Aún le dolía el tobillo, pero su corazón se sentía extrañamente más ligero. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había aparecido, no por su nombre, sino a pesar de él. Afuera, la tormenta continuaba su lenta retirada. Dentro, al resplandor del fuego, Aria se sentó en silencio, ya sin temblar, observaba las llamas, y en lo más profundo de su ser, un pensamiento silencioso echó raíces. Tal vez, solo tal vez, por fin la habían visto. La lluvia había parado hacía 2 días, pero el aire aún olía a tierra húmeda y agujas de pino. La casa de Aria, aunque aún mostraba signos de desgaste, ya parecía más viva que en años. Una nueva calidez persistía en sus habitaciones,
en parte gracias al techo fijo y a la leña que Isen le había proporcionado. La pila, pero sobre todo de la gente que ahora pasaba por sus puertas. Era tarde por la mañana cuando Isen llegó en su camioneta, con Mia sentada a su lado, con la cara pegada a la ventanilla. Arya había llamado la noche anterior preguntando si podía revisar la calefacción defectuosa y la barandilla suelta del porche. Intentó sonar despreocupada, pero había un tono esperanzador en su voz que él no pasó por alto. Ahora, al bajar de la camioneta, Mia prácticamente salió corriendo delante de él. «Hola, señorita Arya», la saludó Mia, subiendo corriendo las escaleras donde Arya ya la esperaba con una sonrisa amable y un plato de magdalenas de plátano calientes. «Bueno, hola, Sol», dijo Arya, arrodillándose para ofrecerle una magdalena a Mia. Recién salido del horno. Los ojos de Mia se iluminaron. «Eres como una hada madrina, un hada que hornea». Isen se rió entre dientes y cerró la puerta del camión. Ella ha estado hablando de esos muffins desde la última vez. Arya rió levemente. Entonces supongo que tendré que asegurarme de que siempre haya un lote nuevo cuando vengas. La mañana pasó rápidamente. Isen trabajó en el sistema de calefacción mientras Mia ayudaba a Arya en la cocina. La risa de Arya resonó por la casa más de una vez, y cada vez Isen se detenía un poco en su trabajo, escuchando. Más tarde los encontró a ambos sentados al piano. Arya tocaba suavemente, sus dedos fluían sobre las teclas como agua. Mia se apoyó en ella y la observó con asombro. La melodía era desconocida, pero su belleza era innegable. «¿Qué canción es esa?», preguntó Isen al entrar en la habitación. «Es una canción que mi madre solía poner», dijo Arya. «Hace años que no la toco, pero pensé que a Mia le podría gustar». «Me encanta», intervino Mia con una amplia sonrisa. «Es una pianista mágica», dijo Isen, apoyado en el marco de la puerta, con una extraña dulzura en la mirada. Hacía meses que no veía a Mia tan relajada, quizá más. Esa noche, al ponerse el sol, Arya los invitó a cenar. Fue una comida sencilla: pollo asado, puré de patatas y judías verdes. Pero comer en su mesa lo hacía sentir más como en familia. Mia se sentó entre ellos, charlando alegremente sobre la escuela, sus libros favoritos y un sueño que había tenido en el que ella y Arya volaban en un panecillo gigante entre las nubes. Arya rió hasta las lágrimas. Y Isen se encontró sonriendo más que en semanas. «Eres buena con ella», dijo en voz baja mientras lavaban los platos juntos después. Arya se encogió de hombros, su voz más suave. «Ella lo hace fácil. Tiene un alma hermosa». Isen asintió. Lo heredó de su madre. Arya dudó y luego preguntó: «Si alguna vez la perdieras también, ¿seguiría siendo tú?». Se giró bruscamente. El plato enjabonado que tenía en la mano se le resbaló ligeramente. «¿Qué?». «Solo quiero decir que a veces vinculamos mucho de nosotros mismos a las personas que amamos. Me pregunto quiénes seríamos sin ellas». La expresión de Isen se ensombreció. «Es una cosa terrible decir eso. No quise decir que no es solo alguien a quien amo. Es la razón por la que respiro, la razón por la que me levanto cada día». «¿Crees que simplemente me puse una curita en el dolor y seguí adelante?». «No lo hice. Me convertí en otra persona porque tenía que hacerlo. Y Mia, ella es la única razón por la que sigo en pie». El rostro de Arya se ensombreció. «Isen, lo siento. No quise insinuarlo. No lo hagas». La interrumpió, secándose las manos con movimientos enérgicos. «No hagas que suene como si fuera una muleta o una carga. No lo es. Lo es todo». Se giró, llamando hacia la sala. «Mia, trae tu abrigo». La niña levantó la vista del rompecabezas en el que estaba trabajando, con la mirada confundida. «Pero no hemos terminado de jugar». «Nos vamos», dijo Isen, poniéndose ya la chaqueta. Arya se quedó paralizada, con la culpa y el arrepentimiento mezclados en la garganta. «Isen, espera, por favor». Pero no respondió. Abrió la puerta,
dejando entrar el aire fresco de la tarde, y con cuidado guió a Mia afuera. La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo que resonó en la casa ahora silenciosa. Arya estaba sola en su cocina, con las manos aún húmedas, los platos olvidados. El calor de antes se había desvanecido, reemplazado por un vacío que no esperaba. Había querido hacerse una pregunta más profunda sobre la identidad, sobre la pérdida, pero lo que hizo fue tocar una herida aún demasiado abierta para soportarla. Afuera, el viento comenzó a soplar de nuevo, susurrando las hojas en el porche. Y adentro, Arya se sentó en silencio, mirando el rompecabezas que Mia había dejado. Sin terminar, una pequeña pieza descansaba sola sobre la mesa. El aire era más frío que en días. Nubes bajas y grises se cernían sobre el pueblo, reflejando el peso que Isen llevaba en el pecho. No había planeado volver. Tras la tensa cena y las duras palabras intercambiadas, se dijo a sí mismo que todo había terminado. Pero mientras paseaba por su taller, recordó su caja de herramientas, todavía en el lavadero de Arya. Entró en la entrada, sin saber si llamar o simplemente recoger sus cosas e irse. La casa parecía silenciosa, sin vida. Salió al porche y probó la puerta. Estaba sin llave. Dentro, la casa estaba cálida, pero vacía. El fuego se había apagado. Se dirigió a la parte de atrás, buscando sus herramientas, pero su atención se fijó en algo en el comedor. Una carpeta abierta sobre la mesa. Curioso, se acercó. Una foto encima. Arya sentada en una elegante sala de juntas rodeada de trajes. Su nombre estaba impreso debajo. Arya Lane, directora ejecutiva de Lane Capital Holdings. Junto a la foto había planos de propiedades, escrituras y planes de desarrollo corporativo. Isen reconoció uno de los nombres. Su empresa acababa de comprar el terreno al oeste del pueblo. Las piezas del rompecabezas encajaron rápida y nítidamente. No era solo una mujer en busca de paz. Era Arya Lane. El sonido de pasos rompió su trance. Arya se quedó paralizada en la puerta al verlo. Olvidé mis herramientas, dijo con voz gélida. Ella dio un paso adelante con cautela. Te lo iba a decir cuando él le replicó. Después de arreglarte el techo. Después de que mi hija confiara en ti. Isen, no es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Una prueba. Ven a hacerte el pobre y a ver cómo reacciona la clase trabajadora. Solo soy un padre soltero, ¿verdad? Blanco fácil. No, dijo rápidamente, con los ojos llenos de lágrimas. Intentaba averiguar si alguien podía preocuparse por mí sin el nombre, sin el dinero. Me mentiste. Estaba escapando, dijo con la voz quebrada. Esa vida, esa gente, nunca me vieron. La miró fijamente, con el dolor grabado en su rostro. Bueno, yo te vi y te dejé entrar. Dejé que mi hija te amara, y ahora ni siquiera sé quién eres. Agarró su caja de herramientas y se giró hacia la puerta. Créeme, por favor, susurró ella. No quise lastimar a nadie. Hizo una pausa, miró hacia atrás una vez. No me mentiste sin más. Tomaste algo que era real y lo hiciste parecer un truco. Luego se fue. Arya se quedó allí aturdida. El eco del portazo se prolongó más de lo debido. La casa que la rodeaba estaba dolorosamente silenciosa. Ella caminó hacia el sofá y se sentó, con las manos temblorosas. El documento aún estaba abierto, gritando la verdad que ella había intentado con tanto esfuerzo ocultar. Sus ojos se dirigieron a la mesa de café donde aún se encontraba una de las piezas del rompecabezas de Mia. Ella lo recogió y pasó el pulgar por los bordes irregulares. A pesar de todos los negocios que había cerrado, a pesar de todos los edificios en los que había puesto su nombre, ese momento se sentía como su mayor fracaso, y la tormenta que realmente había temido apenas había comenzado. El viento había vuelto a levantarse esa tarde, azotando los árboles con creciente furia. Se avecinaba a otra tormenta. El cielo se oscureció mientras Isen estaba en su porche, mirando las nubes acercarse,
con el pecho apretado por todo lo que había estado tratando de no sentir. La ira, la culpa y el lento aplastamiento de la presión financiera. Dentro, Mía estaba sentada acurrucada en el sofá, con las rodillas contra el pecho, mirando la oscura pantalla del televisor. Ella no había sonreído ni dicho mucho desde que dejaron la casa de Aria. Isen se arrodilló junto a ella y le preguntó, ¿estás bien, niña? Ella no respondió al principio, luego preguntó, ¿la volveremos a ver alguna vez? Isen suspiró y le echó el pelo hacia atrás. No lo sé, cariño. Pero ella no hizo nada malo, susurró Mía. Le gritaste. Lo sé, dijo en voz baja. Es complicado. Siempre dices que cuando no quieres explicar algo, él da una sonrisa cansada. ¿Por qué no vas a dibujar un poco? Prepararé la cena pronto. Se trasladó a la cocina, escuchando a medias el aviso de tormenta en la radio. Ráfagas de viento superiores a 70 millas por hora. Posibles apagones. Revisó la despensa. Latas, pasta, nada fresco. Las compras tendrían que esperar. 15 minutos después, regresó a la sala de estar. Mía se había ido. Llamó, revisó cada habitación, baño, dormitorio, pasillo. Nada. Entonces vio la puerta trasera. Un tarro. Faltaba su impermeable amarillo. El pánico se apoderó de su pecho. Desaparecido en combate. Salió corriendo, gritando su nombre, su voz llevada por el viento. Los vecinos acudieron a sus porches cuando él pasó corriendo. ¿Has visto a Mía? 6 años, cabello castaño, botas rosas. Ella. Se ha ido. Nadie la había visto. En cuestión de minutos, la gente salió a las calles, linternas en mano. Se hicieron llamadas. Se formaron grupos de búsqueda. Isen corría por callejones, patios de escuelas y el borde del bosque. Cada segundo se arrastraba. La lluvia empezó a caer a cántaros fríos. El viento aullaba más fuerte. Su mente corría. ¿Qué pasa si se cae al arroyo? ¿Qué pasaría si estuviera sola, tuviera frío, tuviera miedo o algo peor? Su teléfono vibró. Un número desconocido. Él recogió. Hola, Isen. Soy Aria. Se quedó congelado. Escuché que ha desaparecido. Creo que sé dónde podría estar. ¿Qué? ¿Dónde? Una vez me dijo que la vieja iglesia cerca del huerto parecía un castillo. Voy para allá ahora mismo. Nos vemos. Saltó a su camioneta y salió a toda velocidad del camino de entrada. La carretera estaba resbaladiza. Las ramas cubrían el camino y la visibilidad prácticamente había desaparecido. 10 minutos parecieron una eternidad. La iglesia apareció frente a nosotros, elevándose como una sombra contra la tormenta. Pisó el freno de golpe, corrió hacia las puertas y empujó hasta que se abrieron con un crujido. En el interior, el viento soplaba a través de los vidrios rotos. Los bancos estaban cubiertos de polvo. Entonces lo oyó, un suave sollozo. Él se giró. Aria se sentó en el suelo, abrazando a Mía fuertemente debajo de su abrigo. La niña se aferró a ella, empapada pero a salvo. Isen cayó de rodillas. Desaparecido en combate. Ella levantó la vista y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Papá. La atrajo hacia sus brazos, la estrechó contra su pecho y le besó el pelo. Te tengo. Te tengo. Lo siento, sollozó. Solo quería ver a Aria. No quise asustarte, ¿estás bien? Susurró con la voz quebrada. Eso es todo lo que importa. Miró a Aria. Su cabello estaba empapado, su rostro pálido, pero había sostenido a Mía todo el tiempo. La encontraste, dijo. Ella asintió con la cabeza y sus ojos estaban húmedos. Me equivoqué, dijo. Sobre ti. Sobre todo. Se miraron fijamente el uno al otro en la penumbra, mientras la tormenta rugía justo al otro lado de los muros rotos. No eres quien pensé que eras, susurró. Eres más. Y allí, en la vieja iglesia, algo entre ellos cambió silenciosamente,
por completo. Un trozo de confianza roto que comienza a sanar. La mañana después de que estalló la tormenta, suave y dorada, como si el cielo mismo estuviera tratando de enmendarse. Las calles estaban llenas de ramas rotas y hojas caídas. Pero lo peor ya había pasado. En el silencio que siguió al caos, algo nuevo había comenzado a agitarse entre Isen y Arya. Algo frágil pero real. Más tarde esa tarde, Isen la llamó. ¿Tienes hambre?, preguntó con voz vacilante. Mía sigue preguntando cuándo vendrá su hada madrina a cenar. Arya sonrió a través del teléfono. Podría comer. Cuando llegó a la casa de Isen, una pequeña cabaña desgastada por el tiempo con escalones crujientes y un buzón inclinado, la recibió el olor a pollo al horno y hierbas que flotaba a través de las ventanas abiertas. El interior era acogedor. Los muebles no combinaban pero me encantaron. Las paredes llenas de dibujos hechos a mano y fotografías antiguas. Una pequeña chimenea crepitaba en el rincón. Mía corrió hacia ella con un chillido, rodeándola con los brazos por la cintura. Hice tarjetas con los nombres de los participantes, anunció la niña, sosteniendo fichas con nombres garabateados y brillantina. La cena fue sencilla: pollo, puré de papas, judías verdes y una hogaza de pan que Isen, de alguna manera, logró no quemar. Se sentaron cerca y la risa reemplazó el silencio que una vez había llenado esa casa. Después, los tres se trasladaron a la sala de estar, donde los esperaba un rompecabezas en la mesa de café. Se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas, recreando una escena de un faro y un mar tempestuoso. Mía se reía cada vez que Isen se equivocaba en una pieza, y Arya lo ayudaba a fingir que era intencional. Por un tiempo, no hubo pasado, ni dinero, ni culpa, solo la calidez del espacio compartido, de ser visto y aceptado. Arya lo sintió más profundamente cuando Mía se apoyó en ella, con los ojos caídos por el sueño y la cabeza apoyada en el costado de Arya como si perteneciera allí. Cuando Mía finalmente se quedó dormida en el sofá, Isen le puso una manta encima y caminó hacia Arya, que estaba parada en silencio cerca de la chimenea, con los brazos cruzados. Tu casa, dijo en voz baja. No se parece en nada a la mía, pero de alguna manera se siente más real que cualquier lugar en el que haya vivido. Se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. Es pequeña. El techo tiene goteras. El calor es irregular, pero es nuestro. Ella lo miró, escudriñando su rostro. Isen, quiero hacer algo. Algo más grande que yo. Arqueó una ceja. Llevo tiempo pensándolo, continuó. Quiero fundar una fundación. Construir casas para quienes las necesitan. Madres solteras, niños en el sistema, veteranos. No solo edificios, sino hogares de verdad, lugares seguros, lugares cálidos. Su mirada se suavizó. Quiero empezar aquí, dijo. En este pueblo, y quiero que formes parte de ello, exhaló. Arya, eso es. Metió la mano en su bolso, sacó una carpeta y se la entregó. Es una propuesta, dijo. Bocetos preliminares. Presupuestos cubiertos. Solo necesito a alguien que dirija el diseño. Alguien que sepa lo que significa realmente un hogar. Isen la abrió y hojeó las páginas. El diseño, la declaración de misión, las notas arquitectónicas con su nombre ya escrito a lápiz en el plano del proyecto. Le temblaron ligeramente las manos. Empezó, pero se detuvo. Soñaba con esto cuando todavía construía condominios de lujo para gente a la que ni siquiera le importaba su aspecto. Pensé que algún día construiría algo que importara. Pero entonces la vida sucedió. Arya se acercó mientras la vida te devolvía a ella. Él la miró, algo agitado en su pecho que no se había atrevido a nombrar durante años. ¿Por qué yo? Porque nunca dejaste de construir, dijo ella. Incluso cuando solo eran tú y Mía, seguiste adelante. Construiste amor, seguridad, una vida que es más que la mayoría. Su voz era áspera. Me estás dando una segunda oportunidad.
Yo nos estoy dando una a ambos. Cerró la carpeta, acercándola a su pecho. De acuerdo, dijo con voz ronca. Construyamos algo real. Se quedaron en silencio un momento, el peso del momento asentándose entre ellos. Entonces Arya dio un paso adelante lenta, deliberadamente. Isen la miró a los ojos y luego, sin dudarlo, la besó. No fue apresurado ni desesperado. Fue firme, arraigado. Sus manos se movieron hacia su pecho, las de él hacia su cintura mientras la habitación a su alrededor se sumía en el silencio. El único sonido era el suave ritmo de la respiración de Mia desde el sofá. Cuando se separaron, ninguno dijo una palabra. Por un momento, pero no lo necesitaron. En ese beso, algo se había dicho con más claridad que cualquier cosa que hubieran dicho antes. Ya no estamos rotos. Empezamos de nuevo juntos. El cielo estaba pintado en suaves tonos de azul y oro. Una mañana que parecía prometer algo sagrado. Donde una vez hubo tierra vacía, ahora se alzaban hileras de brillantes casas nuevas con molduras blancas y porches adornados con flores doradas. Las banderas ondeaban, los niños reían y las pancartas que decían hogar de corazones bailaban suavemente con la brisa primaveral. Isen se ajustó la corbata bajo un dosel blanco en el centro de todo. Un año atrás, había llegado a la puerta de Arya, cargando solo una caja de herramientas y un corazón agobiado por la pérdida. Hoy era el ingeniero jefe de un proyecto de viviendas que había dado hogar a docenas de familias y a las que vendrían más. Observó a la multitud hasta que vio a Mia. Llevaba un vestido azul pálido, sus trenzas adornadas con pequeñas flores blancas. Se veía radiante, en paz. Un año atrás, esa luz se había atenuado en sus ojos. Ahora había regresado y más brillante que nunca. Y entonces Arya, elegante y serena, de pie junto a la carpa de prensa. Llevaba un vestido blanco vaporoso y se comportaba con una fuerza serena que atraía a la gente. Había entregado su nombre, sus recursos y su corazón a esta misión, pero nunca pidió elogios. Isen se acercó a ella cuando ella se giró hacia él. Todo es perfecto, dijo sonriendo. Casi, respondió él, con una sonrisa que insinuaba algo más. Ella arqueó una ceja. Casi. Ya verás. La ceremonia comenzó poco después. Los líderes de la comunidad agradecieron a los donantes y voluntarios, y luego invitaron a Arya a hablar. Subió al podio con voz clara pero amable. He pasado la mayor parte de mi vida en salas de juntas, comenzó, rodeada de títulos y números. Pensé que así era el éxito. Hizo una pausa, mirando a Isen y Mia. Pero estaba equivocada. Estaba perdida. Hasta que una noche tormentosa un extraño respondió a mi llamada de ayuda. No porque supiera quién era, sino porque necesitaba a alguien. Un padre soltero con suficiente sobre sus hombros ya había venido de todos modos. Él no solo arregló mi techo, me ayudó a reconstruir. La multitud seguía conmovida por sus palabras. Y hoy, ese hombre lidera este proyecto. Esa niñita que una vez me llamó su hada madrina ahora es familia. Y este lugar, señaló hacia las hileras de casas, es así como se ve el verdadero éxito. No poder, sino propósito, no riqueza, sino amor. Mientras el público se ponía de pie en aplausos, Isen caminó hacia ella y le tomó la mano. Ahora, preguntó, percibiendo el cambio en su expresión. Él asintió y sacó una pequeña caja de su bolsillo. No se arrodilló. Simplemente la miró, sujetándole ambas manos. Este año lo cambió todo. Para Mia, para mí, para ti. Nos hiciste espacio. Te convertiste en nuestro hogar. Abrió la caja. Dentro había un sencillo anillo de plata con una piedra pálida. No es elegante, dijo. Mia encontró la piedra la noche que te conocimos. Dijo que le recordaba a ti, tranquila, brillante y especial. La mandé incrustar en plata, porque no se trata de cuánto cuesta, sino de lo que significa. Su voz se quebró levemente. ¿Te casarías conmigo? Los ojos de Arya se llenaron de lágrimas al asentir.
Sí. Las lágrimas brotaron a su alrededor. Mia corrió y los abrazó a ambos. Les dije que sería nuestra mamá, susurró con orgullo. Más tarde, cuando la celebración se había desvanecido en cálidas charlas y despedidas, los tres caminaron de la mano hacia la primera casa terminada en la nueva urbanización. Un listón blanco se extendía a lo largo de la puerta. Juntos, tiraron. El listón cayó al suelo. Arya se giró hacia ellos con una sonrisa discreta. ¿Listos? Isen asintió. Hemos estado listos. Mia les apretó las manos, radiante. Juntos, cruzaron el umbral, no solo a una casa, sino a la vida que habían construido. Una vida llena de calidez, risas, segundas oportunidades y el tipo de amor que no llega con grandes promesas, sino que crece con la presencia cotidiana. No fue solo un final feliz. Fue el comienzo de un hogar. Gracias por acompañarnos en este conmovedor viaje. De amor, sanación y segundas oportunidades. Isen, Arya y la pequeña Mia nos recuerdan que a veces las tormentas de la vida no vienen a destruirnos. Vienen a abrirnos el camino hacia algo mejor. La familia, la esperanza, el hogar. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartirla y dejar un comentario sobre tu momento favorito. Y lo más importante, suscríbete a Historias Conmovedoras para leer más historias poderosas que sanan tu alma y te recuerdan la belleza que aún queda en este mundo. Hasta la próxima, sigan creyendo en el amor, la bondad y la magia de los nuevos comienzos.